Bueno, damos la bienvenida como a un siguiente podcast en el que hoy vamos a hablar de Amy Winehouse, como un poco su número, su carrera, lo que vivió, bueno, su vida en general y cómo fue su personalidad, em, las características que tenía, por qué quizás tuvo como todos esos problemas o cosas en su vida que quizás se puedan explicar desde lo maya. Sí, es importante que vamos eh, dándole a conocer a ustedes la importancia del saber quiénes somos, dónde estamos parados, cuáles son nuestras problemáticas de vida y que no son casualidad. O Ujú. sea, venimos a trabajar emociones, porque igual no soy la única que lo digo, hay muchos estudiosos de todo lo que es el área espiritual y conducta humana que llegamos a la conclusión de que somos seres espirituales con experiencia humana, o sea, aquí estamos trabajando las emociones y por eso es la película Intensamente 1, 2 que son muy pro este tema Ujú, sí. y porque en el fondo somos nosotros los que estamos trabajando dentro de nosotros todas esas emociones. Los escenarios son los que van cambiando, pero también nosotros estamos puestos, implantados en un escenario y es ahí es donde tenemos que trabajar la emoción. Sí. Entonces, para que las personas entiendan lo importante del soltar amarra, o sea, Ujú. y también, o sea, mochilas que llevamos colgando y que no nos damos cuenta, pero también son mochilas que son de nuestros papás que nos han enseñado sus Sí. miedos, sus frustraciones, el cual nos hace la vida como más difícil, pero también está dentro del diseño. O sea, aquí nosotros con esto damos, con el programa, así como Ujú. tenemos todo lo que es la computación, ¿cierto? Entonces aquí damos como con la base, con el programa de la vida, donde vamos analizando y vamos viendo todo lo que a la persona le costó, todo lo que a la persona, por cómo fue su infancia, de qué forma fue gestado, cuáles son las personalidades, cuál es la personalidad con sus gustos, con su proceder, con el carácter, que eso es lo más importante, o sea, el carácter, bueno, aquí entre paréntesis, pero eh, se habla de toda la diversidad, diversidad sexual, diversidad de género, diversidad, o sea, globalización, eh, digamos globalización con todo lo que es la parte culturas, distintas culturas, donde vamos haciendo una mezcla. Pero para esto también es tremendamente importante, independiente de la personalidad al nacer, quién soy, pero cuáles son los caracteres que existen. O sea, hay Ujú. distintos tipos de caracteres. Entonces, dentro del mundo maya, yo creo que es general, porque aporta a todo lo que es la sabiduría humana, eh, existen 13 tipos de caracteres. Ujú. Entonces, mientras más nos acercamos al 13, la persona tiene la capacidad de analizar más la realidad, o sea, analizar mucho, mientras que cuando es menor, del 1 al 3 o al 6, el análisis es mucho más rápido de la realidad. Ujú. Entonces, acá nosotros tenemos a Amy Winehouse, que le vamos a pedir permiso para poder meternos un poquito en su vida, eh, para analizarla y entender el porqué de sus tomas de decisión. Entonces, tenemos el carácter número 2. Ujú. Existen 13 caracteres. Y el carácter número 2 significa todo separarlo. O sea, cuesta mucho concretar en el fondo porque la persona se va hacia un lado del problema y hacia el otro en la misma proporción. O sea, por ejemplo, le encuentra la razón a una persona, pero si está con la contraria, entonces también le va a encontrar la razón en la misma proporción. Ujú. Entonces le va a costar definir en la vida. Entonces es como, son estas típicas personas que eh, dicen voy a hacer tal cosa, ya estoy totalmente definida, pero cuando ya lo voy a hacer, digo yo, ¿y si hago esta otra mejor? Entonces, cuesta un poco definir la vida, porque aparte que dentro de su importancia y la realidad, solamente le da importancia a dos cosas. A dos cosas. O sea, por ejemplo, acá es ser niña y pasarla bien.
porque ella tiene la personalidad de la semilla y el guerrero, y la semilla significa el niño chico, el pluralista, el niño que no tiene diferencias sociales, son como los niños, o sea, como los niños que juegan y da lo mismo qué ropa lleva puesta, si es grande o es chico, si tiene un defecto o no. Entonces el niño incluso hasta se prestan los dulces. O sea, yo chupo el loli 5 veces y te lo presto a ti un rato, y no, el niño no se da cuenta que intercambia bacterias o esas cosas. Entonces ella era tremendamente niña y que jugaba a ser feliz, o sea, ella lo único que quería era ser feliz. Al tener este carácter 2, porque del carácter del 1 al 6 son entregados al papá, o sea, el papá duele. El 7 es papá y mamá. Del 8 al 13 entregado a la mamá. O sea, ¿qué significa entregado al papá o a la mamá? Cuando nacemos tenemos un tutor natural, y en este caso su tutor era su papá, y el papá es el que dolía. Entonces, pero el papá, como ella es semilla guerrero, y guerrero significa que su otra personalidad está situada en la garganta, porque una está en la línea sexual y la otra está en la garganta. ¿Qué significa que está en la línea sexual? Significa que ella le da importancia a la niñez, porque es de todo lo que del sexo se desprende, o sea, la familia, los hermanos, los parientes. Pero también como niño pasarla bien, ¿te fijas? Y el otro está situado en la garganta. Perdón. Y acá estamos hablando de los chakras. Y perdón. Al estar situado en la garganta, significa que cuando está en un problema emocional, ella o come o toma. Entonces son como... Porque si estuviera situado en... Aquí las drogas son distintas. Y muchas veces no entendemos que, por ejemplo, ir a un casino, ser ludópata, eso es una droga. Entonces, claro, pero como ahí se trafica dinero, entonces no hay problema, pasa piola. Pero la droga explícita, como la cannabis, digamos, partiendo por esa, está mucho más situada en el estómago, por la imaginación. Necesito estar en un estado imaginativo, digamos, que pueda suplir el dolor que yo, o nublar el dolor que yo tengo. Pero acá, ella está en la línea sexual, por lo tanto está el sexo como droga, y en la garganta está la comida, o el trago, o sea, el alcohol. Entonces, en la medida que la persona está más, digamos, con un dolor emocional que no lo puede superar, o no lo puede entender, o no puede avanzar, entonces o más come, o más toma, o más necesita sexo en este caso. Bueno, yo voy a hacer ahí como pausa para ¿Sí? contar también un poco de eso, como para reafirmarlo, porque igual como que Amy Winehouse, por ejemplo, tuvo como... O sea, coincide mucho con eso, porque de hecho tomaba mucho en sus conciertos, todo. De hecho, la causa de muerte de ella fue esa, fue como intoxicación alcohólica en realidad, Claro. fue como por ahí. Pero igual ella como que también coincide como con el 2, que luchaba con eso, pues como que también pasó periodos en los que estuvo sobria, en los que no estaba como recuperándose. También coincide mucho como el tema de que el papá, como por ejemplo para ella fue como importante, sobre todo como en la infancia y todo, porque se cuenta por ejemplo que el papá le cantaba mucho así como Frank Sinatra, y como que desde ahí ella tomó como ese estilo de... Cuando ella estaba chica, el papá le cantaba harto Frank Sinatra, y de ahí ella toma como ese estilo de música jazz, como más antigua se podría decir, como rhythm and blues, como todas esas cosas como más... Pero igual el papá para ella fue como una figura como importante, pero también como una figura de pérdida, porque el papá también hubo un momento de su vida que desapareció, por decirlo así, porque no estuvo presente en su vida. Y volvió después cuando ella ya era famosa, ahí reapareció como en la vida de ella, pero hubo un periodo en el que no estuvo. Y igual
Igual pasa harto también que ella, por ejemplo, yo creo que se identificó un poco con el. A ver, no sé cómo explicarlo. Por ejemplo, el papá de Amy como que la engañó a su mamá cuando ella tenía así como un año y algo, cuando Ya, estaba como bobita, por decirlo así. ya, Pero siguió estando con la mamá como hasta que ella tuvo como 9 años. Y ahí como que se separaron. Y ahí el ya, papá como que ya la. Como que ella dejó de verlo. ya. Pero como que ella yo siento que sintió como tanto el dolor de la mamá que en realidad como que se identificó como yo siento que ella como que quiso ser por decirlo de alguna forma como la que se llevó al papá como algo así Mm, porque así se comportaba ella pues. Como por ejemplo siempre gustaban como hombres que estuvieran en pareja como y como quitarle ah, el mira, hombre a la mira. sí y igual es como en realidad no sé, hay muchas cosas que siento yo como que coinciden, por ejemplo, la personalidad que es como un niño, como la semilla y todo. Sí, sí. Eh, ella, por ejemplo, igual como que nunca, yo siento que nunca tuvo como límites en su vida. Y de hecho ella misma lo dice así como que nunca tuvo nadie que le dijera, no sé, a la hora que tenía que acostarse, como cosas así, como que sus papás no le pusieron como mucho límite. Entonces su comportamiento era muy... se podría considerar como extraño porque es como hacía lo que quería, como todo el Libre, rato. Ujú, libre. sí. Pero mira, ella viendo la infancia desde este punto de vista, porque estos son cálculos matemáticos exactos, donde identifican la realidad en que estamos viviendo y vemos la parte positiva y la negativa. Entonces, aquí tenemos una infancia, arréglatela sola. O sea, existen 4 tipos de infancia, o sea, crecemos en 4 tipos de infancia. Una que es crecer con miedo, con educación extrema, siempre control. Otra, crecer en una fantasía de realidad donde cuando estamos adultos nos damos cuenta que no era así y en realidad, o sea, enfréntate con eso y supéralo. Ujú, Otra es crecer en una locura, o sea, por ejemplo, papás súper irresponsables o mamás muy esotérico, papá esotérico, papás muy o papás locos, o sea, que ujú, hacen locura. Bueno, viendo la parte negativa, si estamos viendo la parte negativa que te puede llevar a un problema. Y la otra, que es la que tiene Amy, es arréglatela sola, o sea, investiga y ve cómo sobrevivir en esta tierra. Esa ujú, es la infancia que ella vino a vivir. Entonces, a cargo del papá también, porque es una infancia a cargo del papá donde tiene que investigar, tiene que lograr el equilibrio mental, va a haber gente que la va a ayudar, eh, pero la fortaleza que tiene que aprender que la fortaleza está dentro de ella misma. ujú. Entonces ella busca su fortaleza interior sola, pero ella tiene que darse a aprender porque tenemos 2, 3 y un 1 en la infancia y esto es miedo y miedo que no sé de qué. O sea, porque es un miedo que no es imaginario, sino que es un miedo a la falta de fuerza interior que yo tengo. Y ahí viene, digamos, la comparación, porque esto se repite y esto lo estamos viviendo todos los días. O sea, ¿cuál es el objetivo de este podcast? Que además, a través de estas personas que vivieron, que son famosos, que tienen una vida pública, podemos nosotros analizar para también poder recuperar eso, o sea, poder mejorar esto. Sí. No, yo creo también que es como aprender de uno mismo también, porque al final hay características en otras personas que también uno tiene, que Uno puede tiene, como mejorar. claro, Ujú. Ahí, por claro. ejemplo, en lo que dijo de la fuerza interna y todo, como el miedo a perder la fuerza interna, ¿eso es como de esto? El ¿Como acertado? 13, no, el 13. Ya. El 13 que es el caminante del cielo, y el caminante del cielo simboliza la espiritualidad, simboliza el alma, la fuerza interior. Entonces, esta fuerza interior, porque tenemos que bajarlo, o sea, no nos podemos quedar en esa palabra súper elevada donde en realidad se entiende muy poco. Entonces, al bajarlo a la realidad significa el alma, Ujú. pero es la fuerza interna, o sea, yo puedo y yo sé que me van a ayudar. Es Ujú. como cuando estamos perdidos y decimos, Dios, ayúdame. Y ahí yo me entrego y digo yo, no, la fuerza está aquí y aparece la fuerza, ¿te Ujú. fijas? Pero ella tiene miedo a encontrar esa fuerza, porque quizá a lo mejor, porque la fuerza la basa en su papá, Ujú. y es un papá
que está muy poco con ella, pero sí le enseña equilibrio mental, le enseña a ser rápida mentalmente, le enseña a aprender música, porque estos 2, 3 es música, literatura, y también como crear música, ¿te fijas? Pero es casi música celestial, o sea, música absolutamente que viene desde lo profundo de su alma. Ujú. Entonces, y eso es un poco lo que le mete su papá, pero llevado a la realidad, pues, o sea, aquí en la tierra, porque tiene un papá que realmente, aparentemente, es súper rápido, o sea, entra y sale en su vida, pero es un papá que busca estabilidad, porque tampoco tiene mucha estabilidad. Entonces, bueno, podemos deducir eso, pero aquí hay algo súper importante, porque cuando nosotros vemos, pues, estamos viendo que todas las personas que tienen una base de la infancia con cariño, con amor, con contención amorosa de ambos papás, y si no están los papás, de los abuelos, si no están los abuelos, los tíos, porque hoy en día tenemos que sumar a toda la gente que está alrededor de los niños para sostenerlos, para hacerlos entender de que, y eso también aparte, o sea, tenemos una diversidad de familias hoy en día, de las cuales todas están dentro de lo normal, digamos, porque es natural. Porque es natural, porque así se dio. Entonces, a lograr que las personas hagan que los niños sí entiendan de que esa es su composición de realidad. Esa es su familia, o sea, el papá fin de semana por medio, o el papá se fue, el papá no existe, pero lo peor es mentir. Sí. Y cuando nosotros vemos de la concepción, o sea, dentro de cómo fue concebida la persona, esa parte es el inconsciente del niño. Porque volvemos a repetir, y lo vamos a repetir todas las veces, de que el periodo del embarazo es tremendamente importante para el inconsciente del individuo, del niño o de la niña, ¿cierto? Y después para el adulto, que va a tener fuerza en sí misma. Fíjate que ella, porque aquí ya no lo anoté, pero lo voy a anotar, aquí tenemos que es la gestación de este lado, tenemos un 7. Fíjate que ella es producto del amor de los dos papás. Entonces ella es producto del amor. Entonces, por lo tanto, pero un papá bastante enigmático, bastante irónico, pesado, digamos. Pero sí fue producto del amor. Él amaba a la mamá y ella también lo amaba. Entonces eso le da una base, una fortaleza súper grande interior, porque ella se ama, ella sí se quiere. Luego tenemos que hubo un autoritarismo, y dentro del segundo trimestre del embarazo, donde la mamá ve que su papá es súper fuerte de carácter y que es poco empático con ella. Entonces, por lo tanto, esto provoca en la persona inconscientemente timidez. O sea, yo amo, pero yo no sé si me aman. ¿Te fijas? Luego, ella se siente sola, cae en estado depresivo y siente que el papá la abandona un poco casi al final del embarazo. O se va o tiene que hacer, pero ella sintió abandono. Entonces ella lloró mucho al final del embarazo. 9, 10, 11, 12, 13. Y en realidad clama a Dios y dice, Dios mío, pero en el fondo no sabe qué hacer al final del embarazo, porque en realidad ella ama al papá, pero este papá no está, o sea, desaparece. Y eso, este 18 significa la memoria, queda en su inconsciente de Amy el abandono. Entonces ella igual, estando con ella misma, sintiéndose que ella se quiere, que ella lo puede pasar bien y toda la cosa, pero siente abandono de amor. Entonces, por lo tanto, inconscientemente busca personas que la abandonen, porque es como buscar, es como la memoria, está en la memoria. Entonces tenemos 6, 12, 13, tenemos 13 y 13, o sea, claramente ella siempre está buscando un sostén interno, o sea, así como buscar a Dios, que es la fortaleza interna, pero no lo logra. Entonces tenemos la sumatoria, es 26 menos 20 es igual a 6, que es el lanzador del mundo, 8, perro. Fíjate que la mamá
Porque la mamá tiene como dentro del embarazo un papel de víctima. Entonces, por lo tanto, ella inconscientemente también se siente víctima. ¿Y víctima de qué? Víctima del amor. Entonces también ella busca ser víctima del amor, de las parejas. ¿Te fijas? Entonces, ahora, esto está en el inconsciente de ella, pero a la vez ella también es súper solidaria, porque su mamá, fíjate que era súper solidaria. Esto se ve durante el embarazo. Entonces, ¿qué pasa si nosotros tuviéramos un niño con estas características? O sea, la mamá, primero que nada, enseñarle al niño a no victimizarse, a tener seguridad en sí misma, que investigue solo. Yo creo que la vida de ella de verdad la llevó a que ella tuviera que arreglársela sola. ¿Te fijas? Y querer a su papá mucho, porque ella lo quería mucho, pero hay un abandono del papá. Y eso a ella le duele, entonces empieza a buscar el amor, como tú decías, pues, o sea, empieza a buscar el amor que la abandona. Y sufre por eso, porque en el fondo busca sufrir por amor. Sí. Igual en realidad como que, por ejemplo, como que la relación que siempre se habla como de ella, como la más como traumante, por decirlo así, que como con alguien que se casó y todo, no me acuerdo el nombre de él, pero el punto es que igual, por ejemplo, ella tenía como una relación que era como muy como de dependencia, por decirlo así, como que ella le entregaba como todo a él, por decirlo así. Es como que siempre estaba, por ejemplo, no sé, ella tenía, por ejemplo, planeada, no sé, una sesión de fotos y en vez de sacarse la sesión ella, se sacaba con fotos con él. Es como que todo el rato era como él, Es que, así como muy... Sí. Pero obvio, igual esa relación partió también como que él estaba con otra pareja, pues, como que en realidad como que ese era su comportamiento, como casi como quitarle las parejas a los demás. Y ella era consciente de eso, como que de hecho hay canciones de ella en las que las letras lo dicen, así como ella sabía en realidad como que estaba haciendo eso. Igual eso es como un poco, yo encuentro que es como un poco curioso porque en realidad casi siempre esas cosas son como inconscientes, pero ella sí lo sabía, sí sabía que el quitarle la pareja a otra persona le hacía sentir bien, por decirlo de alguna manera. Pero igual en realidad como que esa relación en concreto la hizo como muy dependiente en realidad, y aparte que él la llevó como a probar como otras drogas, como meterse más como en el mundo como de eso, pues de estar así como en estado alterado siempre, pues. No, y también, o sea, yo creo que es que al final como que esas personas la terminaron como hundiendo, como porque, por ejemplo, ella sí hubo un momento en el que entró como en rehabilitación y todo, también junto con su pareja, pero al final es como que pareciera como que la pareja no quería como que ella se rehabilitara, porque al final obviamente él tenía como acceso a droga y todo gracias a ella, como, y también por la plata de ella, Claro. lo que hacían, todo lo que hacían en realidad era por lo que ganaba ella, no por él. Es como, Claro. entonces igual yo encuentro que ahí cayó como en una relación como de dependencia, lo mismo que con el papá, porque el papá cuando apareció de nuevo como en su vida, básicamente volvió para aprovecharse, ¿no? Es como... empezó, o sea, ella también empezó como, obviamente como a incluirlo en sus cosas, el papá participaba como del tema de, por ejemplo, de planificar como los conciertos, las giras, como todo eso. Pero estaban por sobre ella, pues como que la obligaban a hacer esas cosas, como que por la plata nomás. A pesar de que ella, por ejemplo, no quería todo, como que igual en los últimos momentos de su vida era así, era como obligada casi a hacer los conciertos, a estar como en todas esas cosas. De hecho, hay como una anécdota, por ejemplo, que cuentan que como que ella se fue así como, no sé si se podría decir como de vacaciones, pero se fue como a relajar, así como una playa y todo. Y como que ahí estaba como un poco mejor, empezó como a estar como más tranquila, estaba como recuperándose, por decirlo así, de todo.
y como que invitó al papá como a ese lugar y el papá fue con así como con cámara, así como como casi como a grabar un... Ya. Entonces como que a ella obviamente eso le molestó mucho y todo, era como muy... Nada que ver, pues. De hecho dicen como que ella le dijo al papá así como, como que si quería plata le pidiera nomás, pero que no se aprovechara como de... Claro, claro, de su intimidad. Sí, pero eso, pues al final yo encuentro que, porque por ejemplo siempre se dice como que ella al final como que nadie la apoyó y terminó muriendo, pues, como que no tuvo apoyo ni nada, pero yo creo que en realidad no es así, porque sí había gente que la apoyaba, por ejemplo como amiga incluso como su primer, o sea el manager que tenía, el primero como que le decía que estaba en realidad o sea, que fuera rehabilitación, que se empezara a preocupar por ella, que parara así como todo lo que llevaban y se diera como un tiempo. Eh, la mayoría de la gente dice como que siente pena porque nadie la apoyó y todo, pero en realidad sí la apoyaron, pero obviamente no la apoyó la gente que debería haberla apoyado, Que que debería era como haberla su apoyado. pareja, su papá, como Claro. ellos. Es que fíjate que esta personalidad guerrero que está en la garganta tiene un componente de empatía súper desarrollado. O sea, y de hecho tiene la empatía en su inconsciente por su mamá, porque su mamá también era muy empática. Y yo no sé si está viva o no, pero la mamá sí en esto aparece en su inconsciente como muy empática y muy solidaria socialmente. Entonces, toda la persona que es como empática en demasía, se preocupa de los demás hasta la invisibilidad. O sea, yo me preocupo tanto de ti, sé todos tus gustos, sé todas tus necesidades, me hago cargo de ellas. Entonces, provoco un poco como dependencia, lo que tú dices. O sea, provoca con la pareja un poco de dependencia, pero porque ella le da todo. Ujú. ¿Te fijas? Sí. Pero se da todo hasta la invisibilidad. Entonces ella, por ser tan espiritual, porque hay una parte de ella inconscientemente y ella es muy espiritual, entonces por lo tanto no llega a tomar la decisión de decirle a la persona, oye, no, o sea, yo primero, Ujú. no. Entonces, bueno, ella un poco viene a aprender a separar las cosas y luchar por ella, pero no lo logra, no lo logra. Sí. ¿Te fijas? ¿Por qué? Porque en el inconsciente hay hay mucho amor, hay empatía de la mamá. La mamá hacía eso. Ujú. Entonces hay mucha rectitud, ser muy correcta y ser muy empática, estar siempre, tener la comidita rica, calentita, siempre. Entonces fue muy menospreciado eso por el papá también, porque entendemos que son dos personas que no son malas, sino que en el fondo esto históricamente es una falta de manejo de, de las personalidades con el exterior, o sea, falta de manejo de la realidad. Sí. Entonces, ahora, No, igual en todo caso es como que yo creo que al sacar los números y todo eso, cuando uno habla, no sé, de los papás, o por ejemplo, cuando yo hago el comentario de que la gente como que debía haberle apoyado o no la apoyó, no es con un ánimo tampoco como de crítica ni nada, no, claro, es como de conocer un poco como la historia, porque tampoco se trata como de estar así como juzgando lo que no lo vivieron juzgamos, no, pero sí yo considero que esto sirve para tomar conciencia hoy en día, Sí. y yo creo que, por eso lo dije en el podcast pasado, yo siento que los chiquillos son muy responsables hoy en día de no querer traer niños a este mundo si no se sienten preparados, porque de verdad es un apostolado a los hijos, o sea, uno se da por los hijos enteros, porque es como una plantita que la tienes que estar cuidando todos los días, Ujú. más sobre todo cuando son más autónomos, cuando entran a los 7, 8, 9, 10 años, necesitan mucho más apoyo, porque es más apoyo, aparte del emocional, es conductual. Y eso acá faltó, pero es porque la vida lo provoca, ¿te fijas? Sí. Entonces, ahora, ella viene a aprender la responsabilidad de sí misma, fíjate, y la toma de decisiones. Eso es lo que viene a aprender. Es como, o sea, te digo que somos seres espirituales con experiencia humana, o sea, aquí venimos a la universidad de la vida. Ujú. Entonces ella viene a aprender eso, pero la verdad ella, en la mala forma, ella tiene miedo a ser ella misma, entonces prefiere seguir siendo cabra chica, libre, haciendo lo que quiere y desarrollando toda la fantasía que se le viene a la mente. Igual como
como para que se explique un poco, porque eso es como el miedo a ser uno mismo y eso lo hace ser La como toma niña. de decisiones, claro, Con y el ser cuatro. una niña siempre, Sí. que todo lo hace chica, todo. Sí. O sea, claramente le damos a entender que esto es ciencia, o sea, es una ciencia que usaban los mayas con cálculos matemáticos, con otro tipo de matemática, no como la que usamos para sumar y restar dinero. Ahora, No, pero por eso como que apunté los números, porque si no como que Claro. no van a pensar así como, ay, ¿de dónde sale ¿de como todo dónde eso? sale? O sea, tiene un cable en el universo. Sí. No, o sea, entendemos que el 3 es el saber, es el miedo, es la responsabilidad y el 1 es el yo. Entonces, la responsabilidad y el saber que soy yo tengo que saber tomar decisiones que sean buenas para mí, porque aquí está la toma de decisiones sobre mí, pero por lo menos primero tengo que saber quién soy y saber manejar mi realidad. Y esta es la niña chica, pero también la toma de decisiones. Luego, ella viene a aprender a manejar el poder. Porque fíjate que en esto, que es el tono 5, la forma 5, que es el poder dictatorial. Entonces, ella viene a aprender, pero aquí tiene muchas, es muy como justa con las personas que trabajan con ella. ¿Ya? Entonces, sueldo justo, horario justo, todo eso. Donde ella sabe de eso, entonces por lo tanto es muy humilde, ella entrega el poder, entonces ella se siente feliz cuando empodera a otra persona, porque el poder se entrega y el poder es hacer así, vamos bien, te apoyo, ¿qué necesitas? O sea, desarrollate tú con tu idea, ese es entregar el poder, ¿ya? Luego, ella entrega el poder desde su imaginación, ella entrega el poder y ella cree que a lo mejor sirviendo a la pareja, dándole todo lo que necesita en todos los aspectos, porque ella es de la línea sexual, ¿cierto? Entonces le da todo para que la persona crezca, para que la persona sea buena, y así seguramente lo hizo el papá, entonces por lo tanto lo hacen dependiente de ella, de lo que simboliza el poder, que en este minuto creemos que el poder es solo económico, ¿cierto? Entonces, y ella tiene un yo súper potente dentro de ella, un yo grande, donde de alguna forma, a lo mejor ella teme ser como su mamá, teme, porque fíjate que ella se va porque ella trata de hacer todo correctamente, pero no internaliza a su mamá, no la internaliza en su vida, porque esta mamá está en la segunda etapa de la vida, cuando ella ya supera, y la mamá es requete simpática, sabe mucho, es una mamá bastante dedicada, pero ella podría haberse dedicado a su mamá, debería haberse volcado a eso, pero no llegó a eso, solo usó la parte negativa, que es el poder, porque el mono también está situado en la garganta, este concepto de realidad que es la felicidad, ser feliz. Entonces para ella está en borrarse, ¿no? O sea, ella es feliz borrándose con el alcohol, le cuesta salir de ahí por este 18, que este 18 es la memoria, o sea, es como el TOC que le llaman ahora. Entonces te vuelve y te tira a lo mismo, y la decisión tiene que ser súper potente para salir de eso. Sí, igual encuentro que eso es la importancia, por ejemplo, como de desarrollar harto como el sentido de uno mismo, como el estar, por ejemplo, la seguridad de uno mismo o la confianza en uno mismo y todo, porque ahí, por ejemplo, como se decía, como que ella entregó el poder, por decirlo así, como a ya sea a su pareja, a su papá. Al final eso terminó en su contra. Claro. Pero es porque no tuvo la fuerza ella como para cortar eso, como para cortar eso. Porque claro. igual, por ejemplo, a mí me llama la atención porque yo igual sé como Sí, maya, entonces sí. como que por ejemplo me llama la atención que coincide un poco con su personalidad, porque sobre todo con el 2 que como que varía entre un lado y otro. Sí. Es como que el 3 por ejemplo, el 3, el 5 y el 8 es como se puede interpretar como, yo siento como de dos formas, porque es como aprender el poder en realidad, pero en un estado, porque el 8 también es la armonía. Sí, pero está imaginario. Sí, pero las expectativas. El hecho de de la estrella, que se me fue como el nombre, pero ya el 8 igual es la estrella, que es como también
también eso se podría representar, me refiero yo, como en su vida musical. Así, Porque, claro. porque, por ejemplo, está como ya aprendiendo como del poder, también como destacando, brillando, como todo eso. Como que aprende, eso sería como el lado positivo. Que, por ejemplo, ella decía, dicen que como que su sueño era ser como famosa y todo, pero Una ella... estrella. Sí, pero ella, por ejemplo, en ocasiones dice lo contrario. Ahí por eso va como el Claro, dos. se va a un lado y al otro. Porque en otras cosas, en otras partes, por ejemplo, dice que no quiere ser famosa, que no le gusta como la fama, como que ella hace música como terapia, como algo así, como para ella misma, pero que no nunca buscó ser famosa. Entonces como que igual está como para los dos lados. Sí, pues, sí. Y esto igual se puede interpretar, yo siento, como que tiene miedo de su fuerza y eso le provoca como depresiones, como estados depresivos. También se puede Seguramente. interpretar de esa forma, Claro. en el lado negativo. Claro. Que también coincide con su vida. Entonces como... Sí. Ahora, fíjate que este concepto del guerrero, que el guerrero es como la lucha que tú te pones por delante, o sea, es como el objetivo, es como la zanahoria para el conejo. Este guerrero también es como en psicología, casi lo tratan como una patología, porque en el fondo tú te pones un objetivo y tú lo persigues y te están diciendo que está mal y tú lo sigues. Ujú. O sea, incluso si te dicen que lo que estás haciendo está mal, más fuerza te da para seguir, porque yo lo he visto mucho, por ejemplo, en personas que son guerreros, que le dicen, oye, ese trabajo te está haciendo mal, ¿por qué no buscas otro trabajo? No, es que este objetivo yo me lo puse y yo tengo que llegar al final. Ujú. Ya, llega mal o no lo logra. O, por ejemplo, ¿por qué no te separas si esta persona te está haciendo mucho daño? O sea, conversa con la persona y si no tienes posibilidades de mejoría, entonces cambia el camino, da un paso al costado. Entonces, mientras que tú le dices eso, es como si lo estuvieras reivindicando. O sea, Ujú. como la persona nuevamente se pone el objetivo y nuevamente se banderiza por esa persona por esa situación de vida que tú estabas viendo. Entonces, no, si yo puedo, si yo lo logro y todo. Entonces, es bien complejo esa forma porque de verdad la mayoría de las formas no están bien desarrolladas, que son 20 conceptos de la realidad del cual todos tenemos que saber manejar. Ujú. Todos tenemos que saber manejar estos conceptos. Sí. Y yo creo que vamos a hacer un podcast, dijimos, donde vamos a hablar precisamente de los conceptos de realidad y los caracteres. Eso lo vamos a hacer. Sí, igual vamos a empezar como a enseñar como estas cosas para que se Para entiendan que se mejor. entiendan Y mejor. después- pero igual a mí me llama la atención, por ejemplo, porque dicen que ella tenía como trastorno límite de la personalidad o que también se conoce como borderline, que son como Ya. las personas que reaccionan como en extremos, que están siempre como en extremos de... Por ejemplo, a ver, por ejemplo es como con su pareja, algo, una situación que no gusta o algo que provoca como incomodidad, la persona podría llegar incluso a la violencia, a pegar y todo. Ese es como el trastorno libre de personalidad, pues reaccionan de forma como excesiva, tanto como para un lado como para el otro. Como, Ya. y, y ella en realidad también sí era así, era como muy de esa forma. De hecho, en la última, de hecho igual es como un poco hasta triste de ver las últimas como imágenes de ella, de los Mm. conciertos y todo, porque es como que ahí como toda drogada, como que no le importaba nada, como que ya dejó de ser como ella, como que estaba en realidad... Y yo creo que también era como un acto como de rebeldía porque ella ya no quería hacer eso. Es como que... Es que, Como yo me refiero Claro. cuando el papá la obligaba, el madre la obligaba, o sea, es como eso. claro, porque fíjate que ella es muy espiritual y muy espiritual significa que no persigue el dinero, a ella le gusta ser estrella, entonces Ujú. hay una cuestión, una situación dual ahí, donde Sí. ella quiere ser estrella y al ser estrella como consecuencia trae el dinero, pero de verdad como que, claro, le gusta la comodidad y la tranquilidad, pero tampoco quiere, el dinero no es como lo que como lo que la motiva. Ujú. Entonces ese es otro punto que también yo quería destacar, de que mucha gente dice, pero ¿cómo? Si lo tenía todo, o sea, tenía millones, era millonario, era ya millonaria, tenía, no sé, la cantidad de autos, unas casas, unas mansiones, tenía un poder económico, viajaba, hacía lo que quería, tenía 1000 joyas o 1000 qué sé yo, todo,
¿Cómo? O sea, ahí es donde nos damos cuenta, pero no lo internalizamos. O sea, la gente sigue creyendo y sigue endeudándose creyendo de que teniendo cosas va a ser feliz. Sí. Luchando por el sistema económico va a ser feliz. No, es otra cosa la felicidad. La felicidad es ser uno mismo y hacer lo que a ti te gusta. O sea, yo creo que, no sé, la humanidad igual, Dios, que es el todo, nos está llevando precisamente a valorizar eso. Por eso es que está toda esta contracción económica y tenemos que darnos cuenta de que los países que nos muestran habilidades con el tema tiene que ser para el servicio del mundo, pues, o sea, para ayudar a todos con este tema. Pero, porque sí hay personas que se los implantan, que el dinero es el objetivo, y en realidad a la persona internamente, desde su esencia, no le puede importar menos el dinero. No significa que el dinero sea malo, sino que es su justa medida nomás, o sea, para vivir bien. Y ella quería ser estrella, sí, efectivamente, pero que sí, quería ser una estrella, pero como una niña limpia. Entonces, como no lo logra, entonces no se quiere evadir. Entonces al final ya no se quiere, pues. Ahora, si estuviéramos hablando, porque como no sabemos, digamos, no sabemos realmente cómo fue, digamos, la relación de ambos padres. Este 7 que está en el comienzo de la relación, porque aquí en esta línea nosotros vemos la gestación. Y la gestación son 3, 6, 9 meses. O sea, los primeros 3 meses, los meses siguientes y así, que es el proceso del embarazo. Entonces ella puede haber sido producto de violencia también. Porque es amor. Este 7 amor o es odio. Pero también es pegar, golpear. Entonces también podría haber sido producto de golpe. Donde la mamá no sabía, o a lo mejor dentro del acto sexual quizá el papá fue violento, porque sí, efectivamente el papá es un poco violento, se deduce con los números que sí, el papá es un poco violento. Entonces eso provoca que la persona, el individuo que tiene esta gestación también busca la violencia. ¿Te fijas? Entonces no es una cuestión así como que esto es casual. No, todo es producto de acá. O sea, por ejemplo, de repente las personas dicen, pobre, tuvo mala suerte. No es cierto, la suerte no existe. O sea, todo está dado, es acción-reacción. Todo está dado por algo que pasó. Que ese en realidad yo encuentro que ese es el problema de... como lo importante de conocerse a uno mismo, porque bueno, ejemplos hay por montones, y yo creo que todos los podcasts que vengan de aquí en adelante, las personas que saquemos, siempre como que está ese aprendizaje de cosas que uno debería haber aprendido. Por ejemplo, Amy no alcanzó como a llegar a aprender lo que... personal. Pero igual si lo hubiese logrado, habría tenido igual una buena vida. Entonces como que es como reconocerse uno primero, saber cuáles son sus fortalezas, debilidades, todo eso, como para como persona afrontar en realidad como la vida de forma positiva, con lo bueno y con lo malo, como saber llevar la vida. Por eso es importante como conocerse lo mismo, porque si no, yo siento que uno es muy fácil cagarla, por decirlo así. Sí, pues sí, claro. Es que eso, mira, esto yo les muestro, este es el Solkin, y aquí es donde los mayas marcaban la realidad, son 260 formas de vivir la vida. Entonces ella Sevilla 2, que tenía lo que estaba trabajando en esta oportunidad ella. Entonces ella, fíjate que tenía mucho miedo, porque viene de noche 1. Entonces mucho temor, mucho miedo a enfrentar situaciones. O sea, no sabía, pero por lo menos porque ella quiere tener conocimiento, o sea, quiere saber. Ahora, me parece maravilloso que hemos ido escogiendo personajes que de verdad son muy limpios de mente, son como niños. ¿Te fijas? Porque ella también es niña. Ella, por ejemplo, cuando se para arriba de las mesas, o sea, es muy propio de esta personalidad, Semilla Guerrero.
donde quiere que todo el mundo sea feliz, que todos la pasen bien, como hagamos una fiesta de todas las formas. Y yo soy yo, porque ella es muy yo, entonces ella sabe cómo decorarse, cómo peinarse, y es muy particular, es muy ella. ¿Te fijas? Ahora, aquí también vemos por el año que transitaba, o sea, que la estaba afectando. Fíjate que ella, fue un año súper sensible para ella, muy sensible, y ella vio cosas, se dio cuenta de muchas cosas familiares. Entonces yo no sé si tendría una gran discusión con la mamá, porque de verdad conversó harto con ella, pero ella también se sentía sola, se sentía muy como desdichada. Perdía mucha fuerza física, mucha fuerza corporal de quién era ella, porque finalmente se sentía como no era nadie, como que no era nadie. Entonces buscaba a su mamá, quería como tenerla a ella, y no sabemos qué pasaba con la mamá. Ahora, ¿cuál es la sumatoria de la vida de ella? O sea, ella, claro, era bastante masculina en el sentido de que de 2 cucharadas a la papa, o sea, muy concreta, no le gustaba cuando la gente hablaba mucho, o sea, a ella le gustaba como rapidito, qué es lo que necesita, qué es lo que quiere, porque tengo mucho que hacer, entonces lo más probable es que se movía o hacía gestos como que apúrate, termina con la idea. Y la parte emocional, la parte, digamos, sentimiento es de mucho más detalle, es de mucho más detalle. Entonces ella vivió su vida solamente dando grandes zancadas, o sea, sin mucho detalle. Pero cuando ella se da cuenta de que el arte de vivir bien es del detalle, es de la parte emocional, del saber, de aprender, de saber quién uno es, entonces como un poncho gigante que le viene encima, o sea, a lo mejor se hizo cortocircuito entre sus dos partes, entre sus dos lados de ver la realidad, donde todo lo que he hecho y construido no tiene nada que ver con lo que es la felicidad. Entonces ahí se hace como un cortocircuito. Entonces el mensaje que deja ella es: tú tienes que decidir ser feliz. Lo que tú decías, tú tienes que decidir, tú tienes que saber conocerte. Y la verdadera felicidad es ser uno mismo. Y si tienes ganas de llorar, llora. Si tienes ganas de gritar, grita. Si tienes ganas de botar emociones, no te importe la gente del lado, da lo mismo la imagen. Porque este año por el cual ella transitaba, de la muerte, en realidad se da cuenta que la imagen no es nada, o sea, uno tiene que mirarse a uno mismo y estar feliz con uno mismo. Y eso es como casi invisibilidad, porque en el fondo tú te miras a ti mismo para ser feliz tú mismo. Entonces ella también todo este estrellato, este poder que ella tiene a través del estrellato, lo único que ella quería era tener familia. Quizá a lo mejor casarse, tener hijos, tener una persona que realmente... Y no lo encontraba, o sea, no lo encontró, porque de verdad uno tiene que ser leal. Ella dice, uno tiene que ser leal. Y a carta cabal, o sea, encontrar a alguien que te ame, que te quiera, que te ame tal cual como tú eres, que no te quiera modificar nada, pero que no se aproveche ni abuse de ti. Entonces... ella dice, yo en ningún minuto me quise suicidar, lo mío no fue un suicidio. No, yo no me maté, yo nada, fue un exceso nomás. ¿Por qué? Fue un exceso tratando de encontrar estos sentimientos de mujer profundo que ella tenía, y que imaginariamente, ni con todo el estrellato que tenga, ni con toda la creación que ella hizo de ella misma, no lo logró. Entonces sí, a lo mejor se me pasó la mano con el alcohol y la embarré, o sea, me pasé del equilibrio. No fue así, pero su mensaje es: hagamos una creación de realidad para todos los seres vivos, integrando el mundo de la mujer,
que el mundo de la mujer es la emoción, la maternidad, respetar todo lo que es los estados de ánimo, porque también hay hombres que son muy femeninos, ¿te fijas? Y no significa que sean homosexuales, pero sí hay hombres femeninos que entienden a la mujer, pero que también lo esconden todavía para que no los tachen o no los... Sí, porque se tiende a ver como debilidad a veces, como Sí, el lado pues. como emocional y todo. Claro, Sí. claro. Entonces no, pues, o sea, sean ustedes mismos y son hombres con forma femenina o mujeres con forma masculina, no significa el tema sexual, sino que es la emocionalidad que me lleva a moverme o conducirme como soy yo mismo. O sea, respeto a los sentimientos, eso es lo que dice ella. Respetemos los sentimientos, hagamos grandes cambios en esta tierra para poder... La verdadera fuerza no está en las armas, la fuerza está en potenciar y proteger nuestra casa, que es la tierra, pero también con nosotros que somos la parte inteligente de esta tierra para hacer creación y preservar las especies, todo lo que es el mundo de la mujer, todo lo que es el mundo de los sentimientos, de cuidar, de amar, de proteger, de darnos cuenta que los sentimientos sí son vida, sí son vida. Ella dice cambiemos, veamos los invisibles, veamos lo que no se ve, no solo lo que se ve, no todo lo que brilla es oro. ¿Ya? Yo no sé si tú tienes algo más que agregar. Sí, porque igual es como interesante como todo eso, o sea, igual triste que ella no haya logrado como cumplir lo que venía a aprender, porque también una de las cosas que a mí me llama la atención y que quería comentar porque lo considero como importante, sobre todo para el que nos escuchan y todo, porque tiene como relación con el amor, porque, por ejemplo, se habla mucho de que ella como que murió por amor, entre comillas, que yo encuentro que es igual, es como un mal mensaje, es como romantizar, por decirlo de alguna manera, como el morir por amor. Yo siento que está mal dicho, porque en realidad nadie muere de amor, el amor no es como que mata, es como... Es vida. Sí, es como lo contrario en realidad, Claro. como la decepción, o que no se cumplieron, qué sé yo, expectativas, por ejemplo, como en el caso de ella, que en realidad la pareja solamente la está abusando, como que no Claro, fue como... claro. Eso no es amor en realidad. Claro. Entonces como que se confunde porque dicen, por ejemplo, así como no, que ella murió por amor y todo, porque ella amaba a esta persona y todo, pero en realidad no, nunca se dio cuenta que no lo amaba, porque Claro. era como una dependencia. Porque al final, yo creo que es como súper peligroso porque ella, por ejemplo, tenía esta conducta de quitarle hombres como A otras mujeres. porque en realidad era como una especie de droga porque le hacía sentir mejor a ella, como O quizás creía que eso que ellos tenían, que aparentemente era amor, ella también lo quería y creía que a lo mejor teniendo a ese personaje iba a tener lo mismo. Podría haber sido. Sí, es que yo creo que ella buscaba como en el fondo, yo creo que tiene que ver como con su papá, porque como a su papá, ella, o sea, como con mente de niña y todo, ve, o sea, no todo lo relacionaba igual, pero me refiero a cómo ella lo relacionó. Es como, por ejemplo, como su mamá quedó triste, como débil en realidad, como por esa ruptura y todo, pero el papá se fue como con otra, entonces como que ella, en vez de identificarse con su mamá, se identificó como con la otra, como para querer que su papá volviera, como que eso es lo que... Bueno, es inconsciente, es como que en su mente... inconsciente, sí. Pero entonces la lleva como a repetir esa misma conducta, como a hacer la otra, a ser la que tiene éxito, la que se queda con el hombre, como algo así. Y entonces como que ella adoptó esa conducta y todo, pero también todos sus problemas como... Porque también, por ejemplo, tenía problemas alimenticios, como que comía mucho y vomitaba, tenía como bulimia. Eso es de la garganta, po. Sí. Y aparte con el alcohol también, mucho exceso. El punto es que el éxito y cuando se mezcló con el amor y las drogas, porque ella ya se alcoholizaba desde antes, entonces a veces es peligroso porque se relaciona a lo mejor el sentirse bien con las drogas, puede mezclar, por ejemplo, a ver, ¿cómo lo explico? Puede hacer que la pareja o el amor sea también parte de la adicción, es como que se mezcla. Sí, po. Sí. Entonces la persona ya no solamente es adicta al alcohol, a la droga, sino que aparte es adicta a una persona, que en este caso es como el... Entonces eso es peligroso porque se confunde con amor de repente, pero no lo es. Y no lo es, y no lo es. O sea, es que, mira, yo creo que
efectivamente uno está viviendo una situación y todo, hay personas que viven situaciones dramáticas, digamos, dentro de una pareja, pero el hecho de seguir diciéndose que estoy bien es malo, es una adicción. Sí. ¿Te fijas? Y no está bien. Ahora, si lo llevamos nuevamente a la infancia, esta infancia que es Caminante del Cielo, tono 3, tierra, columna mística, entre portales, significa que es el papá que debiera haberle enseñado, y en realidad le enseñó 3 cosas, porque 1, 2, 3, el tono 3, 3 cosas que son súper importantes con respecto a la familia, a la música, que ella lo llevó, tocó su alma y eso lo llevó a desarrollarlo. Sí, pero el papá debería haberla ido acompañando en todo lo que es equilibrio de la vida. Entonces ahí aparece el papá malo, donde no sabe qué hacer con esto y prefiere buscar el amor en otro lado. Entonces, por eso es que yo te digo que la toma de conciencia de desarrollar niños, ¿por qué? Porque todos los niños están viviendo lo mismo. Entonces el hecho de que cuando, bueno, aquí lo vimos con estas matemáticas, que cuando en la infancia tenemos desde el tono 1 al 6 es la cantidad de cosas que se hacen. O sea, por ejemplo, si sale en la infancia el tono 1, la forma 1, el papá, porque de 1 al 6 es la participación del padre. Entonces, cuando es 1, es una vez, pero súper potente y el niño va a recordar eso. Entonces es importante recordar lo que es bueno y lo malo, que el papá actúe bien. Cuando es 2 veces, 3, aquí tiene 3 veces como mínimo la participación del papá, pero el papá debería haberse quedado a enseñarle a ¿cómo que se llama? Ir calibrándola, porque ella le decía caso a su papá, no a la mamá. Sí. ¿Te fijas? No, a la mamá la ninguneaba, o sea, la mamá como que no existía. Y la forma 4 veces, 5 veces. Entonces la importancia de que muchas veces, también no en este caso no lo sabemos, pero que las mujeres tomamos posición de la vida de los niños porque nacieron de nosotros. Entonces cuando el niño tiene una infancia del 1 al 6, si ensucian la figura masculina, paterna, le están disparando los pies a los niños. Entonces, esto no es inventar un papá bueno, no, sino que decir la verdad, pero sí que tiene que querer a su papá porque es su progenitor. Sea como sea, lo tiene que querer igual. Delincuente, mal hecho, todo lo tiene que querer tal cual. Y eso le sirve como soporte para cambiarlo, para no ser así. Sí. ¿Te fijas? Sí. Entonces ella tenía que aprender en el fondo a ser correcta, pero debía haber sido dirigida por el papá. Porque en el anonimato tenía una mamá que sí se preocupaba, pero ella no le daba valor a la mamá. Y no alcanzó a darle valor, pero sí, efectivamente, por el año que transitaba, ella se da cuenta de la mamá, la ve. Pero... No, y yo creo que se dio cuenta también como de cosas de ella misma, porque estaba como, de hecho, como mucho mejor, como recuperándose y todo, sí. Yo creo que su muerte en realidad fue como... una mala pasada. Sí, sí, porque estaba como... Claro. Como en un proceso de, creo yo que, de mejoría, así como Sí. reconociendo como cosas Sí. de ella y todo. Porque igual en realidad, yo creo que incluso ya se estaba dando cuenta de que la estaban usando nomás, como Claro, el papá, claro, todo eso. claro. Porque igual, no sé, igual como que coincide con lo que dijo de que ella le hacía como caso al papá. Porque, Sí. no sé, por ejemplo, tiene una canción donde dice... que se llama Rehab, que significa como rehabilitación, y ella habla que no va a ir a rehabilitación, como que... Ya. Y en una parte de la canción dice como que el papá, o sea, hay una frase que dice como que en realidad no va porque el papá dice que ella está bien, como que no lo necesita, por decirlo de Claro, alguna y si el forma. papá lo dice, esta es ley, po. Sí. Entonces, igual es como... No sé, lo encuentro como igual curioso, como que salga eso incluso en sus canciones y todo, y como que... O sea, es que está como la evidencia ahí mismo de Sí, todo el po, problema, sí, pero es sí. como que no... Ahora, lo más genial es que los mayas
sabían esto y desarrollaban a su gente en su propia forma, entonces los ponían vocacionalmente donde corresponde y los papás sabían quiénes eran sus hijos, entonces por lo tanto tomaban conciencia y los iban enrielando para que fueran personas buenas el día de mañana. Sí. Pero bueno, igual, o sea, como conclusión así de todo, es como... Y de lo que también enseña ahí como en el último año de Amy y todo, es como... Yo siento que el conocerse uno mismo, el quererse uno mismo y todo, es como lo más importante. Es como Porque lo más eso nos hace como, entre comillas, como resistir las cosas que nos podrían de hecho llegar a matarnos o que nos dañan así Claro. desde afuera. Entonces, porque igual si uno tiene como se tiene como tan poco cariño o tantos problemas como uno resuelto, es muy fácil que la vida de uno como que sea manipulada en muchos sentidos. Es como, no sé, es como caer en la droga o estar, por ejemplo, como ella con una persona que ni siquiera la amaba, porque eso amor no era. No, po. O no sé, hay personas que incluso piensan que están con una pareja que las quiere, pero en realidad, no sé, se amoldan a eso como para no perderla. Para no O- sentirse solo, en el fondo sí. es una falta que tiene. O incluso si uno no tiene la fuerza mental, hay personas por ejemplo, que creen que cambian por voluntad propia cuando en realidad son otras personas las que le están cambiando, que le están Sí. como metiendo ideas en la mente y no se dan cuenta. Y eso es como porque no están bien No consigo están mismos. bien consigo mismo. Es que es súper importante. Muchas veces, ponte tú, cuando uno sabe quién es, y uno no quiere ser así, Ujú. entonces es como un choque interno. O sea, Sí. ¿pero por qué? Sí, pero aparentemente te ves. O sea, es como, por ejemplo, hay personas que dicen que pueden ser, ponte tú, de una familia súper acomodada, una familia súper de académico, familias que son como destacadas y aparece un hijo, una hija que aparentemente es ordinario Ujú. al vestirse, con sus gustos, con las amistades. Entonces es muy criticada por la familia. Entonces esa persona dice, o sea, se castra sola. Sí. Porque o se empieza a vestir, porque ponte tú, ¿qué significa? Ya, pongámoslo en una mujer que es más, es mucho más visible, más notorio en que, ponte tú, la mujer ya se aprieta, se pone minifalda, un poco lo que hacía la Amy. O sea, porque su mamá no era así, Ujú. su mamá era como más recatada. Entonces, para ella era algo de ver a su mamá que debería haber sido su referente, y para su mamá verla a ella, o sea, ¿de dónde salió? O sea, no, ese pelo, cómo se pinta, cómo se viste, o sea, y es la personalidad. Ujú. Sí. Entonces cuando tú sabes quién tú eres, o sea, por ejemplo, eres como mujer, va a usar minifalda y aunque tengas 90 años tú vas a querer usar minifalda porque te encanta, y Ujú. más encima que como minifalda tienes las piernas más delgadas que las demás, aunque para arriba el torso sea más grueso, pero quieres usar minifalda. No, pero es que dicen que me veo mal, que estoy como que se llama, muy desenfocada de la realidad, entonces por lo tanto me bajo los vestidos, me siento horrible, pero por el solo hecho de vestirme como yo no siento, como no me gusta, entonces ando mal todo el día. Ujú. Algo tan básico como eso, ando mal todo el día. Sí. Entonces el reconocerse, el saber, pero tampoco criticarse, po, o sea, tampoco ser, porque ella en el último año, ella se critica mucho de no haber sido ella misma. Ujú. Y ella misma no era esa, o sea, sí efectivamente era la que se subía a las mesas y hacía la fiesta en la noche, fiestas, días con todo. Sí, pero en buena, Ujú. ¿te fijas? Sí. Igual, sí, yo creo que eso es como también. Yo creo que hay que tener como un equilibrio, porque Mm. también está bien como ser uno mismo, pero también darse cuenta como de cuáles son como los defectos de uno. Porque igual, por ejemplo, o sea, voy a decir dos cosas. Una volviendo al tema anterior, que es como también como en el amor y todo, cuando uno lo relaciona como con droga y todo.
Por ejemplo, también puede pasar que uno sí esté enamorado realmente de alguien, pero que también lo relacione esa felicidad. O sea, puede pasar al revés. Es como que uno puede estar enamorado de alguien y relacionar esa felicidad, por ejemplo, con las drogas. Como si se viven, por ejemplo, momentos con esa persona en donde se toma, se fuma, marihuana, qué sé yo, o cualquier tipo, pueden caer esas dos personas, o simplemente una, puede caer en relacionar el amor que sí era real con una droga. Entonces también lo vuelve dependencia. Claro. Ahí ya deja de ser amor, Claro, se vuelve claro, dependencia. claro. Pero lo, lo interesante es que pueden hacer de un sentimiento real y volverse también un sentimiento de dependencia, que ahí ya deja de ser. Claro. Entonces, ¿a qué quiero llegar yo con eso? Es como que las personas igual se tienen que dar cuenta de que no todo es como del resto también. Cuando a uno le pasa eso, uno también tiene que tomar la decisión y decir así como ya, hasta ahí nomás, porque uno empieza a hacer daño, empieza Claro, como claro. a transformarse en otra persona. Entonces, también uno de repente tiene que tener la sabiduría y decir así como ya, esa otra persona en realidad va a estar mejor sin mí. Es como, Sí, po, como sí, po, eso, sí, es po. porque eso es como amar, pues al final es como soltar, liberar y como Claro, es y quererse uno también. claro, claro. Es como trabajarse uno, quererse uno, aceptarse uno y aceptar que el otro también es otra persona, va a tener su vida, sus cosas. Entonces, el punto igual, bueno, eso es un punto. Y lo otro también es como no aferrarse como porque pareciera que se romantiza así como que fuera bonito el ay yo sufro por amor o el tema por ejemplo de la personalidad como media loca de ella, así Claro, como de claro. como de hacer lo que quiero. Entonces como que a veces las personas es como que le dan es como si las enfermedades mentales fueran un estilo y en realidad no es así. No, po. Es como que se sufre. Entonces Se sufre. sí, pues las personas deberían como trabajar eso, mejorar eso, Mm. pero no por ejemplo porque Amy haya tenido éxito y todo, como querer tener la personalidad de ella, porque Y me he visto como ella y sí, todo porque la admiro. sí, porque por ejemplo No. tener trastorno límite de la personalidad o ser borderline no es algo bonito, no es algo que la gente disfruta. Claro, claro. Entonces como Es que yo pienso que hay un gran porcentaje de la humanidad en que no tiene como una definición del yo, o sea, ujú, no sí, sé quién soy. Bueno, este sistema de los mayas lo sabía, o sea, podía describir a las personas tal cual, inconsciente, consciente, con sus trabajos de vida. Es cómo está diseñada la infancia, qué es lo que tiene que aprender de la mamá, qué es lo que tiene que aprender del papá, y se iba revisando, pienso yo, porque no viví en ese tiempo, pero al ver esto sí tenía que haber sido así, porque eran personas que eran sanas, eran personas que eran buenas. Estamos hablando de los mayas anteriores a esos chacales que se tiene conocimiento. ujú, Entonces, el tema está en que uno tiene que ser leal con uno mismo, uno tiene que ser responsable con uno mismo sí, y de verdad no repetir conductas. Hay cosas que, claro, o sea, yo te digo, yo veo a alguien que sí me gusta cómo se arregla, cómo se vista, cómo se comporta, pero en forma positiva yo la adopto. ujú, sí, Pero tener conciencia de que cuando no está funcionando, cuando no es, o sea, eliminarlo al tiro, a tiempo, antes ujú, que sea, es como el dolor de cabeza, o sea, empieza el dolor de cabeza, tómate una pastilla al tiro, porque si no después vas a tener jaqueca, sí, ¿te fijáis? sí, Entonces, ahora tampoco nos podemos disfrazar, es feo disfrazarse, no somos auténticos, o sea, como por ejemplo, a veces yo he visto personas que son muy sexuales, son muy dicharacheros, son muy buena onda y están como súper compuestos. ujú, Yo digo, no, o sí, sea, algo está pasando, algo te están castrando, algo te están limitando y tú no eres así. mm, Es como, mira, es como, bueno, a mí, yo siempre digo que a mí me encanta la cocina, pero es como usar mostaza como disfrazada y poniéndole componentes para que sea amarilla. O sea, no, ujú, no. Es rica la mostaza siendo mostaza. Es como, por ejemplo, en los caracteres, yo siempre lo pongo en el ámbito de las plantas. Hay personas que son rosas, hay personas que son claveles, hay personas y son auténticos, son lindos, preciosos. Pero también existen los cactus, ¿te ujú, fijas? Y el cactus pincha. Entonces son personas que son agujas, ujú, existen. Pero seamos sí, auténticos, no una aguja se transforme en
Sí, pero a eso voy yo siento que igual lo importante, lo que se aprende como harto del maya, ojalá le interese como a todo, pero es que eso porque uno aprende como también como la diversidad de personalidades y todo, y en realidad uno deja de ofenderse por lo del Claro. otro, porque uno entiende como el otro. En- entonces, por ejemplo, esas personas que tiran bromas pesadas, qué sé yo, y todo, después incluso, yo lo vivo personalmente, por eso lo digo, incluso uno ya hasta se ríe con esas personas, Sí, porque uno pues, entiende que es como otra forma de ser, es como claro. que uno... Es que eso es. O Ujú, sea, imagínate que existen 520 formas de ser distintas, ujú, que aprenden diferente, que tienen sentimientos distintos y los estamos encasillando. Eso lo vemos en los colegios, o sea, ahí nos sí, metemos en otro tema, pero en los colegios los meten a todos, o sea, son 20 niños, son 35 niños que son todos distintos, porque es súper difícil encontrar uno igual a otro. ujú, Y los están metiendo en una, como decía The Wall en Pink Floyd, esto es una máquina de moler cerebros ujú, sí, y poniéndolos a todos, y si no le damos una pastilla. No, somos todos distintos, aprendemos diferente, pero a la vez hay, hay bloques parecidos, ujú, hay bloques que tienen el mismo interés. Entonces tomar conciencia de este conocimiento para usarlo en la educación, o sea, si esto se toma no nos enfermaríamos, porque estaríamos ujú, todos sanos emocionalmente. sí. Bien, yo creo que ya estaríamos como en la hora. Sí, o sea, yo quería hacer como un comentario final nomás, es Ya, que eso es dale. como, también como reafirmar lo mismo que vengo diciendo, es como porque lo relaciono también como con lo maya, las personalidades, lo que dije recién, de que al final uno descubre que son todas las personas un mundo diferente. Y yo encuentro que eso es como que también parte por uno, conocerse, como aceptarse, quererse, y no sé, eso como validarse uno mismo, también como validar a los demás, como no ofenderse porque son distintos, o por lo que piensan, o por lo que me dicen, como cosas así, como no andar así como mendigando cariño ni cuestiones, o sea, si el otro me ve, si no me ve, no me ve nomás, No me pero es ves como nomás. Claro, estar bien yo, claro. es como eso, es como, porque siento que estando bien uno, Está todo, todo se va a todo dar está muy bien. fácil. Claro, todo sea fácil, po. Sí, ¿Te fijas? eso es lo importante, creo yo. Entonces, es como eso, o sea, querámonos, pero tiene que partir por el yo. O Sí. sea, querernos, aceptar nuestra realidad, no inventar de que yo tenía esto, que mi mamá era esto otro, mi papá era lo otro, mi familia... No, ¿qué Sí, sí, porque importa? sí, pues yo siento que eso es como que uno cae en esas como opiniones de los demás y como que de repente uno deja de ser uno como para no incomodar, como para no ofender o qué sé yo, pero O sea, la idea es ser más objetivo y no tan subjetivo. O sí, sí, sea, seamos más objetivos. O sea, por ejemplo, yo soy lavero y a veces hablo y hay gente que no me escucha como tú dices, pero no, yo digo a lo mejor no es su momento, a lo mejor no es interesante para esa persona lo que yo estoy diciendo, pero no me voy a molestar con eso y tampoco me voy a sentir ofendida. sí. Sí, eso yo es que lo que quería como llegar al final es que como todo es parte de un todo. Es Sí, como pues, que sí, algunos, por ejemplo, van a escuchar, otros no, algunos me van a querer, otros no, pero al final, en el fondo, es como que todo fuera uno. Es como claro, eso. claro, y todos somos parte de este planeta y somos la parte Sí, inteligente y en la medida que estemos recargados de emociones negativas, no vamos a ser creativos. sí. ¿Te Ujú. fijáis? Para vivir mejor. Sí. Al final es como, bueno, como en esto, pues como que todo forma el... Todo, todo. Y esto es muy lindo Ujú, así. El sí. problema es que esta es una composición humana donde también tiene la misma forma de Leonardo da Vinci cuando estaba ahí Ujú, con el cuerpo humano. Eh, pero bueno, vamos en vías de eso. Estamos sí. tratando de Sí, mejorarnos. pero al final es como que entender que cada uno de esos cuadritos, por ejemplo, al final, aunque representen como una individualidad y una forma de ser, son parte de un todo. Son parte de un todo. Ujú, Somos es parte de como un eso. todo. Claro. Estando bien, yo, van a estar bien los demás también. Sí, ¿Ves? a eso quería llegar. Claro, porque si estamos en una situación, vamos a dar una opinión verdadera, buena, Ujú, sana. Y eso va a provocar que la otra persona lo entienda, porque va desde mi yo interno hasta su yo interno. Entonces vamos mejorando y nos vamos sanando todo, así como las gotas en un lago. ujú, sí, Es un efecto expansión. sí. Bien, Bueno, eso, los dejamos eso invitados al siguiente podcast entonces. Ahí, sí,
Nos vemos. Vamos a tratar a... ¿cómo te dije que se llamaba? A Kurt Cobain, creo que quería la otra Sí, vez, ¿no? no, pero... me han dicho harto. Whitney Houston. Whitney Houston. Sí. Ya. Whitney Houston, el próximo podcast. Sí, ya. Gracias.